Uf, buenos días. Sean bienvenidos de nuevo a un video más. Ajá. Quizás la voz, como me están diciendo, pues no se escucha de la mejor manera posible. Y bueno, discúlpenme si es que no me encuentro muy bien de la voz, pero de todos modos, quería hacerles este video, más que nada porque es de una experiencia que tuve. Más que nada les quiero contar más cosas acerca de este viaje que tuve hace aproximadamente 2 meses. Y bueno, ¿qué sucede? Pues a ver, resulta que yo me habían dicho que para seguir por mi certificado según de preparatoria tenía que ir a huir hasta la ciudad capital de Las Flores del estado de Veracruz. Ya muchos de ustedes ya lo conocen. Así es, hablo de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, ¿qué sucede? Bueno, lo que pasa es que yo ese día pues era un día jueves, pero la cual no estaba seguro de qué iba a pasar más que nada con el clima, porque recordemos que en esos tiempos era en el mes de otoño. Bueno, eran los meses de otoño en el norte y ya sabemos que del sur es primavera. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues bueno, tenía que estar a temprana hora hasta allá. ¿Y qué pasa? Pues bueno, resulta que me duermo para ver qué es lo que pasa, si ocurre algo bueno o no tan agradable. Entonces me duermo unas horas, pero es que lo que pasa es que luego a veces cuando yo duermo y tengo que cosas así, a veces tengo miedo de perder dicha oportunidad de ir hacia esos lugares también. Y bueno, me quedé dormido. Después de eso me dormí un rato. Hasta fue como las 3 que ya decía que ya era hora de que tenía que irme, pero no. Parece que nos esperamos un poco más y salimos. Pero ¿qué creen? El clima en la noche 26 de octubre iba bastante fresquito. Entonces cuando veo, yo pensé, "Va, ¿en qué nos vamos? Vamos a ver." Después tomamos un autobús, luego nos quedamos ahí y luego ya saben, pasamos por mi ciudad que es San Andrés Tuxtla. Fuimos y pasamos por la tienda famosa esta Chedraui, que muchos quizás no saben de qué tienda hablo. Bueno, es que esta tienda, recordemos, hace 4 años se había quemado. Y bueno, pasamos por ahí y la verdad es que me sorprendió porque era de las tiendas que estaban con luces prendidas. Eso sí, de que no había gente, no había. O no sé si había gente adentro, no lo sé porque ya no me di tiempo de revisar esas cosas. Pero eso sí, de aquí hasta antes de Ángeles Recabara es solamente la carretera de un solo carril por cada sentido. Después de eso, cuando llegamos a Cabara, ya saben que allá es doble, más que nada como doble o triple carril, la carretera. Luego de eso pasamos, nos quedamos ahí un ratito. Pero es que, ¿qué pasa? Resulta que cuando estábamos llegando ahí por Alvarado, como que las cosas se me pusieron a poner un poquito más nervioso. O sea, me puse más nervioso porque al vi que había nubes así de color oscuras que yo sentía, no sé cómo vaya a ser este día. Sabiendo que en esos tiempos era otoño, pues no me esperaba cualquier cosa. Y bueno, después de eso llegamos al puente de Alvarado. Y después de eso, ¿qué pasó? Pues bueno, después de ahí siento como que un olor muy extraño está por ahí. Dicen que porque es de la rancho, de que residuos de cosas de animales o algo así me dijeron que es por esa razón que huele fuerte. Así que yo les digo, si pasan por esas partes de Alvarado o de Lerdo, por favor, vayan preparados porque en esas partes sí que el olor está bastante fuerte, ¿eh? Y bueno, eso fue una de las cosas que me pasó. Pero ¿qué creen? Yo pensé que esas nubes se iban a desaparecer y ya después ya no las iba a encontrar. Pues no. Resulta que una vez llegando a Boca del Río, pues llegamos y pues todavía seguían esas nubes. Y claro, como estábamos a unos poquitos
metros sobre el nivel del mar, pues sentía que algo podía pasar, pero que afortunadamente nada sucedió, nada malo. Después de eso sentía que me estaba sintiendo un poco diferente, pero es que, ¿qué creen? Pasa que un pantalón que llevaba que era color café se me manchó. Más que nada porque como en esas partes, en algunas partes de la carretera 180, me man como que hubo muchos baches y eso fue lo que provocó que más que nada me ensuciara el pantalón. Y bueno, una vez cuando llegué a la terminal de Veracruz, ahí me detuve para hacer una parada, debido a que era nada más más que nada, una escala, pero no digamos tanto así porque no era aeropuerto, era una central de autobuses. Eso sí, yo tenía contemplado ir en un autobús, pero como iba a ir hasta las 9 de la mañana, pues ya no fui. Eso sí, me habían dicho que si quería comer ahí mismo en Veracruz, pero yo dije que no, que mejor hay que llegar hasta ese lugar porque tenía que llegar rápido. ¿Qué sucedió? Bueno, pues entonces luego pagamos el pasaje de un autobús que es el Areo. Costó como 230. Eso sí, solamente de Veracruz hasta Jalapa. Que yo sepa, son solamente 96 kilómetros de distancia. Y claro que en cuanto a metros sobre el nivel del mar está muy diferente. Porque quizá muchos no lo saben, pero Veracruz está a 10 metros sobre el nivel del mar, mientras que la capital del estado de Veracruz, que es Jalapa, está a 1417 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, después de eso estuvimos en el autobús. Resulta que cuando estaba en Veracruz se veía bastante soleadito. Aunque un poquito de las nubes, pero de todos modos soleadito. Ya saben que les mostré que pasamos por una caseta de cobro antes de entrar a la ciudad. Jalapa y sí, al final pues cuánto cobró, ahí mismo los voy a mostrar. Ahí mismo les estoy mostrando para que ustedes sepan de que no les estoy mintiendo. Y bueno, después de eso llegamos a Veracruz, digo perdón, a Jalapa. Y entonces estuvimos avanzando, eso sí. Una de las cosas que yo tampoco me llegué a entender tanto de Jalapa es por qué la terminal de Cats hay que darnos la vuelta en la avenida, creo que Lázaro Cárdenas para entrar, porque como ustedes saben, ya saben que la terminal de Cats en Jalapa, en la avenida Lázaro Cárdenas, está por esta parte, pero hay que darse la vuelta porque la terminal está del otro lado. Y como está la jardinera, no se puede pasar hasta donde está el puente vehicular. Un puente vehicular más adelante, y así fue como pasamos. Y bueno, ¿qué pasó? Pues resulta que después de eso automáticamente pues fuimos rápido por la cosa del certificado. Eso sí, de que tardamos un poquito, sí tardamos. Papeles, copias. Hay cosas que no entendí al principio, pero después logré entenderlas. Y pues claro que sí, las cosas salieron bien. Eso sí, después de eso fui a comer con mi papá ese día. ¿Y qué pasa? Pues resulta que yo pues me senté ahí cerca de la terminal de Catza porque hay varios lugares para comer ahí cerca. Y bueno, yo lo que me había pedido era creo que tocino con huevo y frijoles. Eso sí, de que me dieron un jugo de naranja, sí, el jugo de naranja ya sabía que no iba a saber como esperaba porque sé que es jugo nada más. Y eso sí, el jugo sí estaba agradable, ¿eh? Y el café, bueno, el café que les puedo decir, sí lo sentí un poco cargado. Pero de todos modos con el azúcar le tuve que poner un poquito para que lo sintiera mejor. Ya cuando me dieron tortillas allá, bueno, no sé qué vayan a decir, pero es que yo no vivo allá en Jalapa, yo vivo acá por la región de los Tuxtlas y he probado las tortillas, pero es que saben que las tortillas en cada parte saben muy diferentes. Miren, yo cuando he ido a Catemaco las tortillas hechas a mano sí me saben agradables, me saben muy bonitas. También las tortillas de máquina, aunque son un poco diferentes. Eso sí, siento que es un poco más caro, más que nada porque es una zona más turística, que digamos. Ahora San Andrés Tuxtla, bueno, la tortilla aquí de máquina a veces sí sabe bien, a veces no tanto, pero
cuando lo he probado con masa también me sabe realmente pues rico, también sabe bonito. Eso sí, en la capital pues digamos no tanto porque yo no estoy acostumbrado a comer allá tanto, pero sí que me supo muy diferente. Eso sí, lo que sí me gustó es el color de la tortilla que es amarilla. Aunque no sé si tengan de color blanca, pero cuando haya de blanca ahí me dicen para que yo las pruebe. Y bueno, después de eso, ¿cuánto fue? Como 65 pesos creo que en la comida en total que yo consumí. Después de eso, pues estuve ahí para buscar a ver qué beber, que comprar algo de bebida. Y bueno, ahí mismo en una tienda que está dentro de Cats entré y pagué un agua de Ciel. Bueno, ¿cuánto me costó esa bebida? Era de 600 mililitros. Sí, ¿cuánto creen que me costó? Así es, 15 pesos por una botella de esta. Aunque hay gente que dice que eso no es demasiado caro, porque hay gente que dice que para comprar agua en conciertos son como aproximadamente 80 pesos. Yo no sé si digan la verdad, pero si es cierto ese rumor, confírmenlo acá en los comentarios, por favor. Y bueno, después de eso yo sentía, dije, tengo sed, voy a comprarme un refresco, pero ¿qué pasa? Está un Oxxo cerca de ahí y claro, pagué un Square de 600, pero ¿qué creen? ¿Cuánto me costó? 17 pesos. Y yo dije, ajá, y ahora que lo veo, sí, no importa en qué ciudad estés, siento que el Oxxo te va a costar igual, sea donde sea. No importa si es pueblito o ciudad grande. Y así fue. Eso sí, otra de las cosas que vi que sentía que no estaban tan bien era que estaban tardando en construir un puente vehicular. Por ahí pasé y estaban apenas como que regando y componiendo esa parte. Pero no sé cuánto tiempo llevan en eso. La gente que son de allá de Jalapa, dígame cuánto tiempo llevan en esa construcción. Que es por la avenida Lázaro Cárdenas. Eso sí, hay cosas muy bonitas como las plazas, eso sí, esas cosas sí me gustaron. Los micros ya una vez me llegué a subir en uno de ellos, pero no sé. No lo siento igual como acá. Realmente allá los micros sí tienen un estilo muy diferente. O sea, el diseño de los micros es muy diferente. Yo una vez me subí, la verdad que sí, fue bastante diferente, ¿no? Más que nada los asientos los siento muy distintos. O sea, son como que creo que de fierro. Y eso lo digo porque yo me he sentado ahí en unas ocasiones anteriores. Eso sí, también como ustedes saben, pues también vi un autobús de esos que ya saben aparecen en películas estadounidenses, de esos de color amarillo. Aunque de vez en cuando sí llegué a toparme otros autobuses de otros colores, más que nada blanco con amarillo. Y bueno, otra de las cosas que vi es que también los puentes vehiculares de ahí realmente sí se ven muy bonitos, se ven agradables. Y las jardineras, ¿qué puedo decir? Eso sí que me gustó bastante de allí. Aunque eso sí, veo que hay cosas que están reparando porque hay cosas que necesitan construir para que la gente vaya más tranquila y más segura. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Comentan y compartan para que este video pueda llegar a más personas. Yo fui Tatsila Gabatsi y nosotros nos veríamos en un nuevo video. Adiós.